Bienvenidos a su espacio, el espacio de Juan Manuel, como siempre aquí en YouTube por la plataforma 180 grados. Suscríbanse, denle la campanita, vean los videos, sigan los talentos que tenemos acá, sigan la plataforma, la mejor plataforma del mundo, 180 grados, ahora con el mejor podcast, el espacio de Juan Manuel Podcast, ahora aquí en YouTube. Seguimos también en X, en Twitter, a través de la cuenta @carboneljuanm. Bienvenidos. Y hoy con una invitada especial, una dama que yo en lo personal admiro mucho y el cual vamos a tratar un tema sensible pero importante a la vez. La señora Rosa Mariana Brea, experta, especialista en crisis, trauma y duelo. Y vamos a hablar del duelo en desaparecidos. Bienvenida, Rosa. Hola, Juan Manuel. Mucho gusto. Igual. Doña Rosa, ya hemos visto de todo el tema de los desaparecidos. Hay desaparecidos locales, dominicanos, hay de muchas nacionalidades. Entonces, lo primero que quiero que hablemos, ¿cómo es el trance, cómo es el proceso del duelo en desaparecidos? ¿Cómo se va manejando? Y tengo algunas preguntitas ahí en carpeta para hacerle. Bienvenida nuevamente. Sí, bueno. Mira, tradicionalmente entendemos duelo, obviamente, cuando hay una pérdida tangible, que tú despides, hay un funeral, hay todo un movimiento familiar y comunitario de despedida y rituales que ayudan para tú darte cuenta de que ya esa persona no va a estar entre los vivos. En el caso de los desaparecidos, la situación es muy diferente, porque ahí cabe entre lo que se conoce como una pérdida ambigua, un duelo ambiguo. ¿Qué significa eso? Un duelo ambiguo en este caso es que la persona no está físicamente porque está desaparecida, sí, pero psicológicamente, emocionalmente, la familia está totalmente en vigilia y en espera de que de algún momento, en alguna forma, ese ser querido va a aparecer, porque no ha habido un cierre o como que se haya declarado ya fallecido, que se encontró el cadáver. Eso sucede mucho en casos de secuestros, en accidentes aéreos también, pero claro, en un accidente ya tú sabes que ocurrió un accidente, pero el cuerpo no apareció. Pero en los casos de desaparecidos, de esa persona que aquí se está viendo mucho en nuestro país, que tú te despides en la mañana de ese hijo o de ese hermano, ese papá o mamá, y luego tú no sabes más nada. De repente como que se esfuma. Entonces, eso es un reto para nosotros, los terapeutas de duelo, porque el abordaje es diferente. Cómo tú manejas un doliente viviendo un duelo de una persona desaparecida es muy diferente a cómo tú lo harías cuando es una pérdida puntual, sea de un hijo, pero ya concreta, de que sea, como te dije al principio, que hay una despedida. Correcto. Es de conocimiento público el caso de la turista hindú desaparecida. Sí, muy penoso. Que es muy penoso. Y ha habido una serie de hipótesis y de conclusiones que no vamos a entrar aquí. Y controversias, sí, claro. Controversias y muchas cosas. Que siempre se dan en estos casos. Siempre. Sí. Precisamente por la duda de que esa persona no aparece. Claro. Indistintamente de la nacionalidad. Porque claro. Aquí hablamos de una turista. Un ser humano. Un ser humano. Claro. Pero una pregunta que le tengo, y es importante tratarla, es, hay muchas rupturas, relaciones que también hay un duelo. Claro. Los terapeutas no están entrenados para estas pérdidas, pero estas pérdidas nos recuerdan a alguien en específico. O sea, cuando hay una pérdida, cuando hay una persona desaparecida, ¿cuál es ese proceso? ¿O no hay un patrón? ¿O es independiente? No hay un protocolo. No hay un protocolo. Sí, porque tú hablabas de otro tipo de pérdida que pudiéramos mencionar más adelante, sí, pero acabando con el tema de los desaparecidos, no hay un protocolo formal. Entonces, hay otro punto y es vamos a decir, el compromiso emocional y hasta económico que la familia hace, porque se contratan detectives, sí, se contratan abogados, se hace un movimiento hasta comunitario de búsqueda. O sea, que eso conlleva un esfuerzo para la familia en todos los aspectos. Entonces, llega un momento, en el caso de la hindú, yo vi en las noticias que los mismos padres comentaron que ya iban a declarar a su hija a que se ahogó. ¿Y por qué eso, Rosa?
Bueno, yo no puedo opinar desde lo que ellos consideraron, pero como es profesional, lo veo desde afuera, son personas que no viven aquí, número uno, y aunque vivieran aquí también, se hizo una búsqueda intensa de la muchacha, o sea, se hizo una búsqueda amplia, por lo que yo pude ver en las noticias, porque yo no estaba ahí. Entonces, llega un momento que si eso de alguna manera no se declara a una persona, porque aquí las leyes de nuestro país dicen que son 5 años, que tú puedes todavía en 5 años tener la esperanza, hasta 5 años, de que de esa persona puede aparecer. 4 años, según lo que tengo entendido, y salvo a alguna información de algún abogado, 4 años y el año adicional es el cierre y el fallo. Ok. Entonces, hay personas que no se atienen a eso. Hay personas que dicen no. Y otra cosa, Juan Manuel, aquí se acude a videntes, a medios, a brujos, a todo, que también se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas y le hacen una historia y lo encantan también. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, sí, porque se gasta mucho dinero en eso y le aseguran, sí, tu familiar está vivo, espéralo. Entonces eso no ayuda con el duelo. Porque realmente el protocolo es muy complejo porque tú no estás haciendo un funeral. Tú puedes hacer una serie de rituales que, guiados por un especialista en el área, que pueda ayudar a la familia de alguna manera, porque es como tú seguir tu vida entendiendo que esa persona no está y que tú la extrañas, pero tú no te puedes frizar en el tiempo. Que sucede en muchas familias, que es devastador, porque papá y mamá o mamá no se resigna y se olvida de que existen los otros hijos y cae en una depresión. Entonces ya es un duelo que está revirtiendo caracteres complejos, que hasta inclusive se denomina pena crónica. Un duelo crónico que no concluye nunca, que no termina nunca. Un quiebre emocional. Un quiebre eterno, emocional, claro. se podría llamar. Exacto. Rosa, una línea precisamente en el mismo tenor de los desaparecidos, que vamos a pasar a otro tema ahora. Y aprovecho porque este libro, Comprensión del duelo en el siglo XXI, Nuevas Perspectivas, Rosa Mariana Brea Franco, adquiéranlo. Es un libro que está... ¿En cuáles librerías está? En Cuesta y está virtual también. Perfecto. En Amazon. En Amazon, ok. Está en formato Kindle y formato pasta blanda. Correcto. Aquí hay una gran parte de su experiencia y de su expertise en el tema del duelo en desaparecidos. O sea, fíjate, este libro, a diferencia del primero, que es El duelo en camino hacia la transformación. Correcto. Ese es, vamos a decir, un libro básico de conocimiento de duelo. Ahí hablo del duelo de los niños, de la pareja, el divorcio, en fin, porque el divorcio es un duelo también. Correcto. Pero en este caso, los capítulos son independientes. Tú puedes coger un capítulo, por ejemplo, yo trato uno sobre los huérfanos de la violencia, los niños que quedan huérfanos cuando papá mata a su mamá o se suicida o entra o va a la cárcel. Entonces, tengo también ahí varios capítulos sobre los duelos no validados, que era lo que tal vez estábamos hablando, que ahí entran las pérdidas ambiguas también, y otro capítulo sobre los desaparecidos. Pero en los duelos no validados, que yo creo que es muy importante, Juan Manuel, mencionarlo, hay muchas pérdidas que los seres humanos vivimos que no tenemos, como el apoyo. Tú sabes que el apoyo emocional, el apoyo familiar, el apoyo de amigos, el reconocimiento de ese duelo ayuda mucho. Sí. Ese sistema de apoyo. En los duelos no validados, vamos a poner un ejemplo, la pérdida de un embarazo. O sea, quizás es una experiencia muy íntima para esa pareja, pero en muchos casos la muchacha se queda muy afectada porque no tiene el apoyo y dirán, pero tú vas a tener otros hijos, no te preocupes, eso no es nada. Eso tiene mucha importancia. Claro que sí. La pérdida de una mascota, eso también es algo que se ha, vamos a decir, hasta burlado. Muchas personas dicen, pero tú estás así. Yo he tenido en consulta personas que van por pérdida de una mascota. Tú estás triste por un perro. Por un perro. Entonces, otro tipo también de duelo es, por ejemplo, tener un familiar con adicción.
que es casi un duelo ambiguo. La persona está físicamente, pero la persona no está en su ser. Sí. Igual los enfermos mentales. Entonces, son duelos que nos afectan, que no son reconocidos, no son validados. En estos días yo tuve un caso de y lo hago mención porque sucede muchas veces, de personas que han estado casadas, pero se divorcian por cualquier razón y tienen buena relación con su ex, y el ex muere. Entonces la persona se afecta mucho y muchas veces me dicen, yo estoy en duelo, pero yo entiendo que es muy válido tu duelo, es el papá de tus hijos, sí. Pero me dicen, no tengo apoyo porque la gente dice que ya yo no tengo que sentir pena ni tristeza, que son de las cosas que más destacan en los procesos de duelo. Esa tristeza, la pena y otras emociones más no se reconocen válidas. Sí, eso es correcto. Yo por lo menos, gracias a Dios, mis padres están casados y están unidos, gracias a Dios. Pero sí tengo son amigos. Fenómenos raros. Sí. Estos días. Por cierto, el año próximo cumplen 50 años de casados. Ay, qué bello, qué maravilla. Una gran bendición. Gracias. Y hay algo que yo siempre he visto, por ejemplo, desde el 2019-2020 a la fecha, ha habido un incremento en los divorcios. Grande. Ay, sí, Juan Manuel, sí, grande. Mucho. Y precisamente, no importa la circunstancia, hay un duelo en ese divorcio, pero en esa por separación. Supuesto. Hasta en el noviazgo. Claro. El divorcio es un duelo muy, muy... Incluso hay personas que dicen, yo hubiera preferido vivir la pérdida por muerte y no la pérdida por divorcio. Sí. Es muy complejo. Y cuando hay hijos, más todavía. Así es. Y es muy sensible a que la persona caiga en depresión, en estados ansiosos también. Sí. El divorcio es un fenómeno que muchas veces se toma muy a la ligera. Ah, no, pero no importa, ahí viene otro después, sí. O otra después. Entonces, eso es lo que peor hace a la pareja o a la persona que se queda sola. Tiene que hacer una introspección, tiene que evaluar, también hay que ver, Juan Manuel, cuáles son los elementos que hacen que una persona se una a otra. Sí. También hay personas que se unen de una manera muy superficial, bueno, les gustan las fiestas, les gusta vivir bien, les gusta ir a buenos restaurantes, pero esa no es la vida. Y cuando vienen las frustraciones, sí. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, cuando un hijo se le enferma, sí, o cuando viene un hijo con síndrome de Down, o que un niño que es diagnosticado con autismo, ¿cómo manejar eso? ¿Tú me entiendes? O cuando se le muere un familiar a uno de los dos, que la pareja se siente abandonada, se siente sola. Son muchos elementos. Así es. Y qué bueno que usted toca el tema del síndrome de Down, porque precisamente hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, Día Internacional. Mira, qué bien. Un abrazo solidario a todos los que tienen hijos, familiares con esa condición que... A cualquiera puede llegarle un hijo con un síndrome de Down. Así es. ¿Cuántos libros tenemos sobre el duelo? Y una pregunta ahora que viene, que yo quiero que hablemos un poquito de eso. ¿Está el dominicano preparado para llevar un duelo de la manera más profiláctica posible? Bueno, eso es una pregunta compleja, porque yo siempre he dicho, Juan Manuel, que aquí vivimos diferentes maneras de expresión del duelo de acuerdo a... Es cultural también, sí. Pero de acuerdo, o sea, no es lo mismo en la ciudad, no es lo mismo en un barrio también de la ciudad, no es lo mismo en un campo, como se vive el duelo. O sea, son de diferentes maneras, pero yo te diría que en los últimos años, después de la pandemia, se está hablando mucho de duelo. Se está hablando mucho en las redes, se está hablando mucho en podcasts, y yo me alegro mucho de que se hable de duelo, porque realmente esto era un tema tabú, que cuando yo inicié me decían, pero tú vas a hablar de un tema tan triste. No, esto es un tema necesario, es un tema de psicoeducación, pero muchas veces tenemos que reconocer que es un tema muy complejo, que no es 2 y 2 son 4. Por ejemplo, muchas veces se te habla de que el duelo se vive por etapas. No, eso aquí lo explicamos en un capítulo amplio por eso, cómo se ve el duelo en el siglo XXI. Ya el ver el duelo de que primero tú tienes esto, después tú tienes lo otro, eso es como invalidar al doliente, porque claro. Muchísimos dolientes dicen, pero es que yo no he sentido eso, yo no he vivido eso, entonces eso significa que yo estoy mal.
porque hay mucha confusión. Sí. Entonces tenemos que ir a fuentes seguras. Yo siempre le digo a mis pacientes, digo, fíjense la fuente segura donde usted oye, porque mira, por ejemplo, lo que conversábamos en un momento, de que si tener fotografías del ser querido, de si tener recuerdos, si eso es bueno o si hace daño. Sí. Como vivimos en una cultura un poco mágico-religiosa también. Yo he tenido pacientes que me dicen, no, a mí me dicen muchos amigos y familia que eso es malo, que eso atrae al muerto, que eso no es bueno. Eso es totalmente absurdo. Claro. Porque ¿cómo tú vas a borrar en tu memoria una vivencia que tú tuviste quizá 30 años con tu mamá o con tu papá o con cualquier ser querido? No, se tienen que mantener los lazos de una manera diferente. No es que tú te vas a pegar, que tú vas vamos a decir, a poner como a momificar. Hay personas que los cuartos, las habitaciones, que nadie puede entrar, que todo tiene que estar como cuando la persona se fue, que eso pasa en los desaparecidos muchas veces. Domiciliario, como eso pasa mucho en los desaparecidos, Juan Manuel, sí. que la gente dice, no, hay que dejarle todo como él lo dejó, o ella lo dejó, porque puede aparecer en cualquier momento. Ella va a volver. Ajá, entonces, y eso, como te digo, mucho fomentado por esas personas que se aprovechan de esos estados vulnerables y le dicen, sí, seguro que va a volver. Entonces, eso no ayuda. Sí, y una pregunta ya cerrando, doña Rosa. Rosa Mariana. Rosa Mariana, perdón. ¿Cómo podemos tener ese hilo conductor sin olvidar esas personas cercanas, en el caso de los desaparecidos, que es el tema central? ¿Cómo puede esa familia, cómo puedo yo aconsejar a ese amigo, a esa amiga, a esa madre, a ese padre que tenga un desaparecido, de no decirle, mira, estamos en una cena de Navidad, no menciones a fulano porque mamá llora? ¿Cómo podemos mantener ese hilo sin que se olvide, pero a la vez llevando una buena... Bueno, si estamos hablando de amigos, porque ya hablando de una sesión terapéutica es otra cosa, sí. Pero validar y decir, mira, si fue un compañero tuyo de escuela que desapareció, hablar de anécdotas, permíteme hablar de anécdotas y recordarlo no solo con la tristeza, pues esa persona estuvo viva en mi vida, estuvo presente en mi vida. Entonces, o hacer la comida, honrarlo con la comida que más le gustaba y juntarse, eso es muy sanador. Grupos de amigos que se juntan y dicen, ay, ustedes se recuerdan la travesura que hicimos en el colegio, la bomba que pusimos química, qué sé yo, y todo ese tipo de cosas son saludables. ¿Por qué no dejar de hablar? ¿Por qué dejar de hablar de su ser querido? ¿Por qué? Eso es así, eso es así. Y no invalidar los sentimientos. Por ejemplo, hay personas que dicen, los hombres no lloran, los hombres no... Ay, eso es tan dañino, Juan Manuel. Eso es muy dañino. Wow. Yo con la edad me he puesto que yo veo cualquier serie o película y estoy dando gritos como una Magdalena. Bueno, pues yo te felicito porque realmente las emociones hay que expresarlas, hay que sacarlas. Eso no es todo el mundo le gusta llorar ante el público, pero sí sentirse que puede expresar. Eso es así. Rosa Mariana, una reflexión final sobre el duelo en desaparecido y el duelo en sentido general. Bueno, entender que es un proceso que vamos a atravesar todos en la vida, que no es una enfermedad, no hay que verlo como una enfermedad, es algo normal, es el precio que se paga por amar, como dice un autor. Sí, así es, así es. Yo la felicito y hacer la recomendación, voy a servir de portavoz, Rosa Mariana, de estos libros. El primero, Duelo, un camino hacia la transformación. Rosa Mariana Brea Franco, adquiéranlo, está en Librería Cuesta, en Amazon, en formato pasta blanda y en Kindle también. Y que también tiene unos capítulos sobre duelo en desaparecidos. Comprensión del duelo en el siglo XXI, nuevas perspectivas. Adquiéranlo, síganlo. Esto es literatura positiva, literatura blanca, literatura buena. Y está escrito que lo puede leer cualquier persona, desde un profesional hasta una ama de casa. Correcto. Está en un lenguaje claro. Sí, franco, muy sencillo. Muy sencillo, muy sencillo. Así que muchísimas gracias, Rosa Mariana, por estar por acá. Gracias a ti. Y nada, ya saben, sigan este episodio. Hasta aquí llegamos con este episodio con la estimada amiga Rosa Mariana Brea Franco, el duelo en desaparecido en el espacio de Juan Manuel. Chao, chao.